El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni de violencia. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a Congreso y Sociedad, el programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Hoy tenemos un invitado internacional, el presidente del Instituto de Estudios Europeos, Gustavo Palomares Lerma. Bienvenido al programa, doctor Palomares. Encantado de estar con ustedes. ¿Qué es y cómo opera el Instituto de Altos Estudios Europeos? El Instituto de Altos Estudios Europeos es una institución pues que agrupa a un número importante de profesores universitarios y de investigadores, que la característica común es que trabajan ámbitos de la cooperación de la Unión Europea con América Latina. En mi caso concreto, yo soy el responsable de la Cátedra de Cooperación Política y los compañeros del instituto me escogieron para presidirlo durante estos 4 años. ¿Qué hacemos en Colombia? Acompañamos las dinámicas, los proyectos fundamentales de la cooperación de la Unión Europea con este país. Transmiten fundamentalmente experiencias europeas a la sociedad latinoamericana. Básicamente acompañamos procesos y es claro que nuestro sentido, nuestra forma de entender pues, el espacio público y la cooperación política tiene mucho que ver pues, con esa razón de conformación de los Estados europeos. Luego, por lo tanto, ¿qué hacemos? ¿Qué hace el Instituto de Altos Estudios Europeos en Colombia? Acompañamos todo lo que es la política de paz, la política de transparencia, buen gobierno, acompañamos a la Corte Constitucional con el tema de los desplazados. En resumen, somos dinamizadores y aconsejamos esas dinámicas transformadoras fundamentales para este país. Fundamentalmente en el proceso de paz ha sido muy activa la participación del Instituto de Altos Estudios. Cuéntenos cómo ha sido. Claro, nosotros hemos tenido probablemente pues, los proyectos más, hemos tenido la responsabilidad de acompañar y dinamizar algunos de los proyectos más importantes de la política de paz en este país. Llevamos a cabo uno de los proyectos más discutidos, pero que ha tenido una inmensa repercusión, que es el proyecto de los gestores de paz. Hemos visitado las cárceles colombianas para que efectivamente esos actores de la violencia, esos comandantes de la guerrilla y los líderes de las autodefensas recibieran esa nueva formación, esa nueva implicación en la dinámica de la sociedad, de la defensa de los derechos humanos. Hemos liderado también todo el proyecto de la política de pedagogía de paz, de superación de la violencia en el territorio. Pensamos que el Instituto puede tener, y la comunidad internacional puede ocupar un lugar relevante, importante, para reforzar esos eslabones fundamentales en lo que va a ser la construcción del escenario de posconflicto, que es el territorio. Estamos desarrollando el proyecto de gestión del posconflicto en 5 departamentos que han sido los más golpeados por la violencia en este país. Vamos a acompañar también, dentro de la pedagogía de paz, el nuevo ámbito de responsabilidad social empresarial con algunas empresas fundamentales que pensamos que su esfuerzo puede ser fundamental en la construcción de paz y en la superación de la violencia en este país. Para ustedes son las víctimas el centro del conflicto y el centro de la atención del Estado, y solamente a través de ellas y del perdón se puede lograr una paz legítima y verdadera y estable. Miren, yo les diría que por la experiencia no solamente de lo que ha sido el esfuerzo para la superación del conflicto en otros lugares, sino incluso le hablo desde la experiencia de un español que ha vivido de una forma muy directa lo que fue el conflicto de nuestra guerra civil y que, como gran parte de nuestra sociedad española, ha vivido los horrores del terrorismo de ETA, de los grupos armados en nuestro país. Le diría que solamente es posible la reconciliación, la construcción de un escenario de paz. Me atrevería incluso a decir, ese rincón en el corazón
de esos que han sido víctimas, porque víctimas hemos sido todos, que sean capaces de proyectar nuevos valores desde la reconfortar el corazón de las víctimas, desde ese espacio en donde las víctimas sean proyectar todo lo demás. Las víctimas han sido los principales depositarios del odio, del rencor, del conflicto, y las víctimas tienen que ser el núcleo activo, el corazón fundamental de la recuperación y de la reconciliación de esos escenarios, de esos países que han vivido la violencia. Incluso les diría más, no va a existir verdadero espacio de reconciliación, no va a existir una verdadera reconciliación en el corazón de los colombianos, tanto y en cuanto esas víctimas no solamente encuentren una reparación administrativa y económica, que es la menos importante, tanto y en cuanto las víctimas no tengan esa reparación moral que haga posible mirar a todos los colombianos con nuevos ojos, con nuevos valores. Y eso es muy difícil, eso es dificilísimo, porque se puede encontrar la plata para reparar económicamente, se puede encontrar nuevas políticas públicas que hagan que las víctimas sean el centro de la administración y del Estado, pero encontrar el sosiego y la paz en los corazones va a ser una labor muy tremendamente difícil en la que hay que empezar a trabajar ya desde este momento. ¿Qué reflexiones valiosas y rescatables nos deja la visita del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, que estuvo aquí en Colombia por gestión, entre otras cosas, del Instituto de Altos Estudios Europeos? Claro, nosotros cuando el Congreso de la República nos pidió cuál podía ser nuestro aporte, nuestro aprendizaje para este nuevo Congreso, ¿no? Hemos visto en la propia toma de posesión del nuevo Congreso que efectivamente hay un afán renovado, no solamente porque los propios senadores y representantes vayan a ocupar un lugar fundamental en nuestra visión, en nuestra agenda de futuro del país, sino también porque van a tener, yo diría, una responsabilidad histórica en la superación definitiva de la violencia y en sentar las bases de este nuevo escenario de posconflicto, ¿no? Cuando pensábamos en ese escenario, pensamos que un aporte fundamental que podía hacer el Instituto de Altos Estudios Europeos en colaboración con la Secretaría General del Senado de la República es justamente traer la experiencia de esa persona que en la historia de España ha supuesto un antes y un después en la superación definitiva del enfrentamiento en nuestro país, en el diseño de cómo se podía reconfortar el corazón de las víctimas y en el establecimiento de la Ley de Memoria Histórica, que ha sido uno de los elementos fundamentales para la superación definitiva de nuestra guerra civil y también del diferente arco de valores y de organizaciones de víctimas que ahora mismo existen en nuestro país. Y así en la labor que tuve la oportunidad de realizar con el expresidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, en España, diseñamos un poco cuál podía ser el aporte suyo a este nuevo Congreso de la República. Y vimos sin duda que la experiencia personal de él como presidente del Gobierno podía ser muy valiosa para el nuevo Congreso de la República. Su intervención iba justamente en ese horizonte. Ya vamos a dialogar un poco más adelante sobre los mensajes, las reflexiones muy profundas, emocionantes y conmovedoras que nos dejó Rodríguez Zapatero. Vamos aquí en Congreso y Sociedad a algunos mensajes institucionales y ya regresamos. Somos vida, arte, esperanza, libertad, dignidad, la esencia del universo. Somos humanos, somos hijos de Dios, como tú y como yo. Merecemos ser tratados con respeto. Tenemos la responsabilidad de apoyarnos unos a otros. Tú no eres azul, verde, blanco, rojo, no. Tú eres humano y tienes derechos. Pasa la pelota, sigue la jugada. Desde el más grande hasta el más pequeño, todos tenemos derechos dentro y fuera de la cancha. Los derechos humanos son una realidad en Colombia. Conócelos y exígelos. Sí, los derechos humanos en Colombia son una realidad. Comisión Permanente de Derechos Humanos y Audiencias del Senado de la República.
Regresamos aquí a Congreso y Sociedad con Gustavo Palomares, presidente del Instituto de Altos Estudios Europeos, y evocando la presencia reciente de un personaje, el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Fue muy conmovedor su mensaje, yo creo que de gran provecho para este proceso y este momento histórico que vivimos en el país. Rodríguez Zapatero hablando sobre la paz en Colombia, aconsejándonos de cómo se hace esa paz. Fíjese, Néstor, que cuando estuvimos pensando, ¿no?, en la colaboración con la Secretaría General del Senado, estuvimos pensando qué personaje podría dar ese toque, no solamente por la labor de gobierno, sino por su propia experiencia personal, que fuera de interés para un Congreso que es renovado y que quiere ocupar un lugar histórico en la superación de la violencia en este país. Y yo rápidamente pensé en el expresidente del gobierno, Rodríguez Zapatero. ¿Y saben por qué? Porque yo creo que él lanzó 3 mensajes que son fundamentales para este país. En primer lugar, la propia experiencia vivida en España, en otros lugares, pero en España, bajo su gobierno, de una forma excepcional. Y es que la superación de la violencia, la reparación a las víctimas y la recuperación de la memoria histórica es una apuesta a medio o largo plazo. Si los colombianos piensan que firmando al día siguiente va a estar todo hecho, se equivocan, porque la firma arranca un proceso que va a ser un proceso a 15 o 20 años. Y aún así hay que empezarlo ya, en este momento. Luego, por lo tanto, la primera, paciencia y prudencia, la primera recomendación. La segunda fue fundamental, y es tan fundamental como verdaderamente yo creo que es el punto de bóveda de la superación de la violencia en este país. Y es que hay que reparar a las víctimas como un elemento nuclear dentro del proceso. Ese es el mensaje a la ciudadanía y al Estado. Y a las víctimas, que esa reparación no es una reparación inmediata. Si las víctimas piensan, y las organizaciones de víctimas, que este va a ser una reparación administrativa y económica con esa cuantía, teniendo en cuenta el número elevado de víctimas, va a ser un plazo de 6 o 1 año, se equivocan. La reparación a las víctimas, la recuperación de las víctimas como actores centrales del proceso político también es una apuesta a medio y largo plazo. Tercer mensaje fundamental, y es que hay que buscar un equilibrio medido entre el perdón y la justicia. Este ámbito de la justicia transicional va a ser un elemento muy delicado, porque es muy débil la separación que hay entre perdón e impunidad. No va a haber justicia, no va a haber reparación si hay impunidad, y al revés. En ningún caso una exageración, un ejercicio de crueldad respecto a las penas va a suponer una recomposición. Luego, por lo tanto, hay que buscar ese medido equilibrio entre saber perdonar e impunidad. Esos son los 3 mensajes importantes. ¿Por qué es tan importante para América Latina y para el mundo la paz en Colombia? Yo les diría que la apuesta fundamental en toda la agenda de la comunidad continental, me atrevería a decir en la comunidad internacional, el punto fundamental de la agenda es la paz en Colombia. No solamente por el lugar estratégico que ocupa Colombia, sino yo me atrevería a decir también por el lugar político e institucional. Estamos hablando de un Estado que es una referencia modélica, no solamente en el ejercicio colectivo que está haciendo en la superación de la violencia, sino también como espacio de oportunidades, espacio de inversión, espacio de creación económica, y debería serlo también como un espacio de oportunidad y de igualdad social. Muy probablemente se vaya a medir el esfuerzo de toda América Latina en la lucha contra la desigualdad en lo que puede hacer Colombia. Luego, por lo tanto, importante es la paz en Colombia para la comunidad internacional, y de forma paralela no nos olvidemos que la paz no es pues un hecho histórico, pero un hecho que pasará. La paz tiene que ser la excusa fundamental para la lucha contra la desigualdad en este país. La paz tiene que ser un antes y un después en la lucha para conseguir la igualdad de oportunidades en la lucha contra la desigualdad. ¿Cuál es el papel que le cabe al Congreso de la República
al Congreso de Colombia, usted que es tan atento a todos nuestros procesos electorales y políticos en este proceso de paz? Yo les diría que ahora el Congreso no solamente va a ocupar un lugar histórico institucional a la hora de construir ese nuevo escenario de paz y de superación de la violencia y de posconflicto. Les diría que este Congreso tiene, me viene ahora mismo la cabeza esa que decía Seyes, ¿no?, cuando decía, tenemos que conseguir un Congreso al servicio de la nación. Y en este momento, que este Congreso esté al servicio de la nación significa estar al servicio no solamente de la paz, como un elemento fundamental que va a estructurar socialmente este país. Tiene que ser una casa para las víctimas. Las víctimas tienen que encontrar, esta casa es la casa de la soberanía nacional de todos los colombianos, pero especialmente de aquellos colombianos que han sufrido todos los colombianos de una manera terrible con este conflicto. Pero esas víctimas inocentes, directas de este conflicto, tienen que encontrar el calor en este Congreso. Este Congreso tiene que ser ese hogar que propicie el calor en el corazón de esas víctimas. Y para ello este Congreso tiene una responsabilidad histórica no solamente como institución, sino como articulador de las políticas públicas centrales y territoriales, sobre todo las territoriales. No nos olvidemos que verdaderamente los artífices del escenario de posconflicto no van a ser las grandes ciudades, bueno, también, ¿no?, pero quien verdaderamente van a ser los artífices van a ser nuestros pueblos, nuestros departamentos, nuestros barriales, nuestras comunidades, nuestras minorías. Luego, por lo tanto, este tiene que ser el Congreso de esa ciudadanía que suele ser la ciudadanía de los más débiles, esos que han sufrido tanto y que verdaderamente van a ser los principales responsables. Luego, por lo tanto, un Congreso que sea histórico, pero que sea sobre todo un Congreso ciudadano. Esa es la idea fundamental y el papel que le va a ocupar. En esa ilusión que tiene la opinión pública de que este sea un Congreso orgánico, operante, en función de la paz, ¿cómo vio usted el primer debate, el primer día de sesiones que lo tomó aquí en Colombia? Mire, yo fui un testigo de excepción y además encantado porque como analista y como investigador de la labor parlamentaria, pero me sorprendió muchísimo, incluso comparado con las primeras sesiones, ese primer día de colegio, del legislativo. He tenido la oportunidad de vivirlo en diferentes sitios, en España, en Estados Unidos, en Italia, y tuve la oportunidad de vivirlo en Colombia. Les diría que a mí me sorprendió. Me sorprendió en primer lugar por la inocencia, que es algo importantísimo cuando uno busca transparencia, cuando uno busca campañas anticorrupción, encontrar esa luz en los ojitos de esos nuevos senadores y representantes, ese primer día de colegio, que ven con corazón limpio y con manos abiertas el futuro que viene, ¿no? Luego, por lo tanto, primera impresión que me llevé es eso, ¿no?, de caras de ilusión. Me sorprendió también muchísimo el tono institucional verdaderamente nuevo, y yo creo que hay que halagar la labor de ambas secretarías generales, que han sido un poco las artífices de este momento, ¿no? El verdaderamente, no solamente decirlo, que es un Congreso nuevo, sino construirlo. La labor que hemos hecho en colaboración con la Secretaría General del Senado es justamente eso, no solamente decir que es un nuevo Congreso, sino dar fe de que efectivamente lo es. Luego, por lo tanto, mi impresión fue pues de gran inocencia, verdaderamente de un nuevo día, de un nuevo amanecer en Colombia en corresponsabilidad con el nuevo tiempo que nos toca construir. Bueno, apasionante el diálogo con el presidente del Instituto de Altos Estudios Europeos. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya venimos con una parte más humana de esta entrevista. Vamos a conocer cómo ha estado vinculado muchos años con Colombia este profesor emérito español. Ya regresamos. El Senado también es interactivo. Para que sepan todo lo que aquí ocurre, visiten nuestra página web www.senado.gov.co. Y si quieren interactuar con nosotros, pueden seguirnos en Twitter @senado.gov.co y @noticierosenado. En Facebook estamos en www.facebook.com/senado.gov.co. Somos un congreso de puertas abiertas. Hola.
¡Ole, compadre! Venga, me ayuda a echar estos bultos al río. No, hermano. ¿Cómo que no, compadre? Eso es lo que quiere el patrón. El río quiere otra cosa. ¿Usted qué es lo que está tomando, compadre? Agua del río. El que nadie volverá a tomar si lo trancamos y le desviamos el cauce. Usted siempre me pone a pensar, compadre. Para aprovechar el agua sin afectar a nadie, cuente siempre con la autoridad ambiental. Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotica. Rocky. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. De nuevo aquí en Congreso y Sociedad con Gustavo Palomares, presidente del Instituto de Altos Estudios Europeos. Gustavo, fue particularmente conmovedor el encuentro de ustedes y del expresidente Zapatero con las víctimas del conflicto colombiano. ¿Cómo fue esa experiencia? La planificamos en Madrid. Yo le dije, presidente, yo creo que puesto que ahora mismo está haciendo esa labor de reencontrarse con las organizaciones de víctimas, ya habiendo dejado la presidencia del gobierno, ¿qué le parece si organizamos un encuentro con las víctimas, pero no un encuentro mediático, que sea verdaderamente un encuentro entre personas, que podamos desnudar el corazón y un poco medir un poco en qué situación se encuentran pues las víctimas del conflicto y las propias organizaciones de víctimas? Y él nos dijo, venga, vamos a hacer ese encuentro. Realizamos ese encuentro y él salió, bueno, hay que confesar que fue sobrecogedor. Bueno, la labor previa de intentar que efectivamente esas víctimas fueran representativas de esa complejidad y diversidad de las víctimas en este país. Víctimas de la institucionalidad, víctimas de la guerrilla, víctimas de secuestros, víctimas militares, víctimas civiles, víctimas mujeres, etcétera, etcétera. Y logramos como esas 25 o 30, y les puedo decir que como mi experiencia profesional, pero incluso les llegaría a decir como experiencia personal, ha sido de los momentos más emocionantes y más gratificantes. Incluso el presidente Rodríguez Zapatero, hubo momentos en que saltaban las lágrimas, ¿no? Y él, cuando acabábamos, nos dio las gracias a todos ellos y nos dio las gracias a nosotros, porque salió verdaderamente sobrecogido, ¿no? Muy increíble. ¿Vivieron ustedes ese sentimiento de perdón de las víctimas hacia sus victimarios? Yo sacaría dos conclusiones. En primer lugar, que las víctimas y los colombianos que han sufrido de esa forma tan desgarradora el conflicto han iniciado el proceso del perdón. Y fíjense, no solamente, o incluso a pesar de que probablemente ese papel con las víctimas aún se encuentra muy atrás en el ámbito de la institucionalidad, hay que decir que en el corazón de las víctimas ese trabajo ya ha empezado. Es increíble cómo, frente a esos testimonios desgarradores, las víctimas ya han iniciado esa reconciliación con ellos mismos y con sus propios victimarios, ¿no? Es increíble medir, frente a esa emoción también, la madurez de las víctimas a la hora de iniciar ese proceso de perdón, que, como hemos dicho, va a ser un proceso terrible, de tejer por el día y destejer por la noche, pero que de forma inevitable, para cerrar las heridas importantes en esta sociedad, va a ser una labor individual, pero también una labor colectiva. A usted, Gustavo, lo veo muy conmovido cuando habla de este fenómeno de la violencia. ¿Cómo lo ha vivido particularmente en España? ¿Cuál es su historia personal en relación con la violencia? Mire, nosotros hemos tenido como hemos tenido esa relación tan íntima con el conflicto en este país, y justamente con los más débiles y más golpeados en este país, hemos tenido que vivir en Europa, pues desde rescatar a personas amenazadas,
a punto de ser eliminadas físicamente, de acompañar a esas familias. Me gustaría hacer un especial llamado a las mujeres en este país, a mujeres que han sido doblemente víctimas. Han sido doblemente víctimas porque han sido como todos los ciudadanos colombianos, pero su cuerpo ha sido víctima de atrocidades terribles. Y han sido víctimas también por el poco reconocimiento de sus comunes compañeros hombres, de la institucionalidad. Esas mujeres que han tenido que vivir, este calvario no solamente por ellas, por sus hijos, por sus congéneres. Luego hemos vivido de una forma muy directa el papel de las mujeres y de las mujeres víctimas, y fue algo que conmovió de una forma increíble al expresidente Rodríguez Zapatero, escuchar a esas mujeres que han vivido por el secuestro de sus hijos, porque han sido repetidamente violadas, porque vivieron el asesinato y las masacres de sus compañeros, de sus hermanos, de sus maridos. Verdaderamente fue muy conmovedor. Es grande y sigue siendo grande el aporte que ustedes están prestando a Colombia en este proceso. ¿Qué otros proyectos inmediatos de intercambio, de transmisión de conocimientos hay entre el Instituto de Altos Estudios Europeos y el Congreso de la República? Presumo que a través de la Escuela Superior de Administración Pública. Claro, hay que decir a nuestros televidentes, y además en un programa tan importante como Congreso y Sociedad, que verdaderamente los protagonistas son los colombianos, las instituciones y las personas. Nuestra labor es la labor del Instituto de Altos Estudios Europeos y de la comunidad internacional, es una labor de acompañamiento. Nosotros acompañamos los procesos. Estamos encantados en acompañar el proceso del Congreso de la República porque pensamos que va a ser un papel fundamental. Hemos arrancado un proceso de acompañamiento en el ámbito de fraguar un nuevo liderazgo político. Este Congreso, esta casa, tiene que ser la casa que acoja la Escuela de Política del Instituto de Altos Estudios Europeos y el programa de nuevo liderazgo político. Si queremos verdaderamente abrir un nuevo tiempo, necesitamos nuevos líderes, necesitamos nuevos compromisos que estén distantes de lo que han sido el mal hacer de la política. Luego, por lo tanto, necesitamos un nuevo liderazgo. Vamos a arrancar un programa de nueva formación, de nuevo liderazgo, esa escuela política del Instituto de Altos Estudios Europeos. Vamos a arrancarla en octubre, vamos a arrancar un periodo formativo para senadores, congresistas, pero abierto al liderazgo, a diferentes líderes de la sociedad, de nuestras comunidades. Vamos a tener un periodo formativo con profesores de alto nivel europeo y de alto nivel colombiano. Vamos a realizarlo primero a partir de octubre aquí en Colombia, y vamos también a hacer un periodo formativo en Europa. Luego, por lo tanto, remito a aquellas personas interesadas, evidentemente a nuestra Secretaría General del Senado, pero también a nuestra página del Instituto de Altos Estudios Europeos, Escuela de Política y el programa Nuevo Liderazgo, donde pueden encontrar los contenidos fundamentales de proyección política nueva que queremos darle al Congreso y a este país. Muchísimas gracias, Gustavo Palomares, por su presencia aquí en Congreso y Sociedad. A ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí, en Congreso y Sociedad, en una próxima oportunidad.